Muy buenas tardes, mi nombre es Gerardo Agua de Mejía y como ya me conocen, estudio en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Curso actualmente el cuarto cuatrimestre en la carrera de Derecho. Y bueno, el día de hoy les hablaré de un tema bastante esencial dentro del proceso penal acusatorio. Y me refiero a lo que es la teoría del caso. A lo que voy a empezar explicándole que la teoría del caso es aquella metodología que tanto Ministerio Público como Defensa plantean para narrar la versión de los hechos, del cómo sucedieron cada cuestión. Y bueno, para ello también debo decir que se debe de realizar desde que se tienen conocimientos de los hechos. Es muy importante conocer y saber de qué estamos hablando, porque si no, nuestra teoría del caso va a ser nula y no va a testificar de una manera congruente. Para ello también les voy a decir que esta teoría del caso se suele dar, digamos que en aquella etapa más conveniente, en la etapa intermedia, para que esto se vaya desenvolviendo de una manera más clara y específica. ¿Para qué me sirve la teoría del caso como tal? Pues me sirve para planear y organizar el alegato de apertura, que es la primera oportunidad que tiene el abogado para presentar su teoría del caso ante el juez o el jurado. Otra de las cuestiones por el cual me sirve la teoría del caso es para organizar la prueba que se presentará, preparar el alegato de clausura o de conclusión. Además, que en esta última parte se verá manifestada lo que es la argumentación jurídica y bueno, esto se va a plantear antes de la liberación para que quede como tal claro y pues todo sea congruente. Otra de las cuestiones por el cual me sirve la teoría del caso va a ser para adoptar y desechar estrategias de defensa. Cabe mencionar que la teoría del caso se presenta para demostrar como tal la inocencia o culpabilidad de los hechos, pero estas cuestiones se necesita un contexto o un medio probatorio para que como tal las pruebas se vayan acreditando o desacreditando en este procedimiento. Otra de las cuestiones que cabe mencionar es que la defensa debe de estar empeñada en comprobar que su cliente es inocente y el Ministerio Público va a comprobar que es culpable. Por eso es que es muy importante desarrollar cada una de las cuestiones dentro de la teoría del caso. Les pongo como ejemplo en este inicio de alegato de apertura y podríamos iniciar. La defensa quiere presentar su teoría del caso. En este caso sería: la defensa está empeñada en este juicio oral en demostrar cómo el señor fulano de tal ha sido víctima, a lo que se sujetará a los mismos elementos materiales probatorios, a la evidencia física y a la información presuntamente legal que obtuvo el investigador para llegar a la conclusión de. Esto que les acabo de decir es como el inicio de la teoría del caso y es cómo debe iniciar. En el caso les puse como ejemplo la defensa. Y bueno, también les hablaré acerca de lo que es la carpeta de investigación dentro de, ocupar una carpeta de investigación para ir viendo el desarrollo de una teoría del caso. Y les pondré de ejemplo esta carpeta de investigación, que es homicidio calificado. Tenemos como imputado a Alejandro de León, víctima Marcela Rubiales y el delito, como ya les mencioné, homicidio calificado. Policía Ministerial Pachuca Hidalgo, informe de investigación. Asunto: Marcela Rubiales. Lugar: Cafetería Watch, Pachuca Hidalgo. Delito: homicidio calificado. Fecha del informe: 1 de diciembre del 2012. Por Eusebio Trigueros, Grupo de Homicidios. Y bueno, comenzaré narrando los hechos para ir paso a paso acerca de esta teoría del caso y cómo se va desarrollando dicha carpeta. Bueno, el día 1 de diciembre del 2012, cerca de las 20 horas, recibí una llamada telefónica en la que se me decía que había habido un tiroteo en la cafetería de la Watch. En la escena del crimen llegaron los oficiales Aldana y Bonilla, a lo que les di instrucciones y les dije que inspeccionara posibles testigos en el café. En la escena del crimen se puede observar a Marcela Rubiales yaciendo en la plaza del café y a Alejandro de León arrodillado a la par suya, teniendo su mano con una pistola a la par suya. Aquí debemos identificar los aspectos importantes que generaron esta cuestión de los hechos. En primer lugar, nos menciona un tiroteo. ¿En qué lugar? En la cafetería de la Watch. ¿Qué fue lo que se presentó en la escena del crimen? A Marcela Rubiales yaciendo y a Alejandro de León con una pistola en la mano. Entonces todo este tipo de aspectos hay que ir sacando los puntos más relevantes para ir comprobando cómo se fueron desenvolviendo los hechos y si eres abogado defensor, si eres Ministerio Público, sepas qué rol vas a desempeñar y qué pruebas vas a meter dentro de tu investigación. Había sangre al frente de la chamarra de la mujer y aparentaba estar muerta. Sus ojos estaban abiertos pero no se movía en absoluto.
Después de ver a la señorita Rubiales yaciendo en el lugar y a De León arrodillado a la par suya, levanté la pistola y le dije a De León: «Muy bien, De León, ¿qué pasó?». No dijo nada, solo se quedó viendo absorto hacia la nada. Lo llevé hacia el carro patrulla, lo esposé y lo puse en la parte trasera del vehículo. Le dije que estaba arrestado en vías de investigación por la agresión u homicidio, si estaba muerta, y le expliqué sus derechos, que se le considera inocente y a tener un abogado. No dijo nada, ni respondió en absoluto. Aquí tenemos otra de las cuestiones muy fundamentales. Le dije que estaba arrestado, o sea, lo arrestó, le leyó sus derechos, pero bueno, si eres Ministerio Público, aquí puedes considerar un punto muy fundamental, que le leyó sus derechos, pero no explica que le leyó todos sus derechos como tal. Entonces podría acreditar aquí un fallo dentro de lo que es este proceso que pueda desarrollar el Ministerio Público como tal. Y dice, no dijo nada. Entonces, por el contrario, si eres defensa, esto te puede ayudar muy importante para determinar que la persona presuntamente culpable aceptó su delito y, bueno, puede ser un punto muy clave para que desarrolles como tal tu teoría del caso. Continúo. Asimismo, se constituyó al lugar de los hechos el agente auxiliar del fiscal general, licenciado Bernardo Castillo. El médico forense llegó y dictaminó la muerte de la señorita Rubiales. Su cuerpo fue transferido al Departamento de Medicina Legal de Pachuca, Hidalgo, para que el forense oficial, Dr. López, le practicase una autopsia. Aquí debemos de checar otro punto muy fundamental, y es que el médico forense dictaminó la muerte. Entonces es un punto clave a seguir, porque si hay delito que perseguir. En dado caso de que no se estuviera viva, otra cuestión sería para verificar, incluso hasta el panorama cambia totalmente, ya no sería un homicidio calificado, sino sería otro tipo de cuestión y se seguiría por otra vía. Pero como la señorita murió, entonces el delito como tal se va a realizar y se va a perseguir por esta cuestión. Dice, continúo, se encontró a la señorita Rubiales yaciendo en la plaza o entrada principal de la cafetería. Encontré un paquete de cigarros sin abrirse en el piso. Cerca de la señorita Rubiales los vi por primera vez cuando el cuerpo de la señorita Rubiales se estaba moviendo fuera de la plaza. 2 cartuchos gastados, una bala mutilada se alojó en la columna de la cafetería más cercana de su cuerpo. Se consideran evidencias. Cada uno de estos aspectos que les voy investigando, si hubo un paquete de cigarros, si hubo 2 cartuchos gastados, son evidencias que se van a ir corroborando, se van a ir uniendo a la carpeta de investigación para corroborar dicho crimen que se presentaron dentro de la misma escena. Bueno, continúo. Hablé con Rosa María Rodríguez, quien había sido identificada como testigo ocular por parte del oficial Aldana, compañera de trabajo de Marcela Rubiales en la cafetería. Ella me dijo que la señorita Rubiales había ido a recoger sus cigarrillos, que los había dejado fuera de la cafetería, en un kiosco de la plaza, y que el señor de León la interceptó en la plaza, que luego vio a la señorita Rubiales negar con la cabeza. Después escuchó 2 tiros y a la señorita Rubiales desplomarse en el piso. 2 testigos más. Bueno, dentro de la escena del crimen se fueron presentando cómo fueron sucediendo cada una de estas cuestiones, pero existe la presencia de 2 testigos como tal. Maritza Orellana, que es mesera, y Beatriz Murillo, guardia empleada de la UACH. Entonces, como tal, ya tenemos hasta testificación de los hechos. Enterado de León que la señorita Rubiales estaba muerta, no respondió nada, solo se mantuvo sentado como si nada hubiera sucedido. Se llevaron a cabo un examen de bario y plomo, tanto a la víctima, Aura Oxisa, y al imputado, a lo que para él la prueba salió positiva y para ella negativa. El 2 de diciembre el señor de León hace las respectivas declaraciones de los hechos, conforme a su postura. El 3 de diciembre se presentaron evidencias contundentes, comprobando el registro del arma con la que la Aura Oxisa había sido ejecutada, pues esta arma se encontró a nombre de Alejandro de León. Esta es otra de las cuestiones muy fundamentales. Por ejemplo, si el Ministerio Público quisiera comprobar o corroborar que la acción no se realizó o que el imputado, en este caso de León, probablemente podría ser inocente, yo como defensa, dado que si ocupo el rol de defensa, podría yo testificar esta parte, que el arma efectivamente le pertenecía a de León y que fue disparada por esta misma persona. Pero aún no son pruebas contundentes para que yo pueda reflejar la culpabilidad del imputado como tal. Entonces
vamos poco a poco desarrollando las evidencias y cómo fueron sucediendo cada uno de estos hechos. Se presentan generalidades del hecho, pero también se hace una pauta de la relación que conllevaba el imputado con la víctima, donde se frecuentaban, corroborando con ciertos testigos que manifestaron dicha relación. La declaración de Rosa y Beatriz, además de Juan, por mencionar, comprobaron dicha relación y afecto. Entonces aquí es donde va abriendo paso a que mantenían contacto directo en cuanto a salidas, en cuanto a encuentros por parte del imputado y la víctima, ahora Oxisa. Entonces podría ser un punto a favor para el abogado defensor, pero aún no se comprueba con detalle la culpabilidad. Continúo y dice, se realiza dictamen de necropsia, además de la prueba de rodisonato de sodio en ambos, a lo que al realizar estas pruebas es como analizar cada una de las cuestiones que embarcan o empapan las cuestiones si es culpable o no y por qué se fueron suscitando las cosas. Entonces con este tipo de dictámenes, con este tipo de pruebas, estudios, es como nosotros como abogados podemos comprobar, anular o presentar una prueba conforme a lo que se vaya anunciando como tal. Normas generales. Se presentan hechos del caso, artículo 402 y 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales, teoría jurídica del Ministerio Público, causas de antipicidad y justificación o inculpabilidad, artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Son cuestiones que van a ir desarrollando o van a ir fundamentando la escena del crimen y todo esto como tal. En dado caso que se presentara la resolución para cualquiera de las partes, estas pueden fundamentarse en las leyes de acuerdo a la postura que despliegue con respecto a su teoría del caso. Estas pueden ser para atribuir homicidio culposo, doloso, feminicidio o en efecto homicidio calificado. Como yo les venía mencionando en un principio, si en dado caso que la persona, ahora Oxisa, no hubiera muerto, entonces se consideraría un delito distinto y unas pruebas distintas a seguir, a contemplar. Sin embargo, como la señorita Rubiales, en este caso, murió, se persigue cualquiera de estas cuestiones como homicidio culposo, doloso, feminicidio u homicidio calificado. Esto va a depender con respecto a las pruebas que se vayan presentando durante el procedimiento. Y bueno, pruebas, debilidades y fortalezas. Bueno, las pruebas más que nada pues se van a ir desarrollando conforme a lo que se vaya analizando y lo que hemos venido analizando, como lo que se realizaron dictamen, la prueba de rodisonato de sodio, cuestiones que abarca todo lo pericial. Y bueno, en debilidades y fortalezas podemos contemplar lo que es el esclarecimiento de dudas, la seguridad en la teoría del caso, el fallo en la teoría, la confianza y las estrategias que se vayan desarrollando como tal. Y bueno, en dado caso de que, por ejemplo, fuera yo el abogado defensor, pues tendría yo que igual que corroborar ciertas características para que mi cliente pues no tenga la culpa, en este caso de León, salga con completa libertad y bueno, y pues puedan hacerse esclarecimiento de los hechos. Por el otro lado, les voy a poner el ejemplo si fuera yo Ministerio Público, cómo lo desenvolvería para acreditar la culpabilidad de León. Y bueno, como mencionaba, se pretende seguir homicidio calificado, imputado Alejandro de León, víctima Marcela Rubiales, delito homicidio calificado. Y bueno, dado caso si yo tuviera una postura, comenzaría de esta manera: arrestado en vías de investigación por la agresión u homicidio. La punibilidad se aprueba por delante. Con ello manifiesto la presencia del delito cometido en contra de Marcela Rubiales, quien en su calidad de occiso tuvo contacto cara a cara con el imputado Alejandro de León, donde con toda certeza acepta de cierto modo su participación directa en el delito homicidio calificado. Es aquí como les puse el ejemplo, puedo iniciar mi alegato de apertura. Si se dieron cuenta, inicié con una frase célebre, donde esa frase la debo de ir mencionando o acreditando durante el procedimiento que vaya desarrollando yo en mi teoría del caso, mi alegato de apertura, mi alegato de cierre, y bueno, para darle como que un mayor énfasis y credibilidad ante el juez o el jurado. Y bueno, repito la frase: la punibilidad se aprueba por delante. Esa para mí sería mi frase como Ministerio Público. Y bueno, en dado caso de que ya me contestara la defensa y todo, yo puedo hacer réplica o contestar conforme, en este caso es obsesión. Se realizan obsesiones para poder yo corroborar que lo que está diciendo mi contrario es incorrecto y lo que yo estoy diciendo es lo que verdaderamente debe de aplicarse. Y bueno, dice: el que calla otorga.
y no precisamente hago referencia a la posible vulnerabilidad de derechos o a la ausencia de abogado en primera instancia, porque aquí puede corroborarse el abogado defensor como que hubo vulnerabilidad de derechos, se violaron ciertas circunstancias desde un principio, no se le contaron o no se le leyeron sus derechos como tal, pero desde un principio puedo yo mencionar esta pauta, el que calla otorga, porque no se le violaron sus derechos, se le hizo mención como tal, pero él aceptó la culpabilidad. Entonces yo puedo defender mi postura desde este punto. Y bueno, otra cuestión dice, se pretendió llevar a cabo una relación de confianza entre víctima e imputado. Sin embargo, al no haber interactuado en un punto inicial, trata de opacar la escena del crimen. Bueno, y como ya mencioné durante la carpeta de investigación, se puede comprobar mediante la testificación o mediante esta confianza que existía entre imputado y víctima, que efectivamente existía una relación como tal. Y entonces por ello es que se presenció la escena del crimen, no como pretexto o como una forma de desenvolver el delito, pero sí de una manera para yo seguir defendiendo mi postura y enfocarme desde el punto inicial lo que yo pretendo realizar. Entonces es otra cuestión. Lo que la defensa no alcanza a percibir es que la postura de León, cuando éste no responde nada, ni siquiera manifiesta alguna emoción de dolor o sorpresa, a lo que acredita su farsa en la actuación. El 2 de diciembre existieron como tal las declaraciones sobre tiroteo, y el 3 de diciembre se presentaron evidencias contundentes, comprobando el registro del arma con que la ahora Oxisa Rubiales había sido ejecutada, a nombre de Alejandro de León, tomando en primer punto la presencia de su participación. Y bueno, aquí como tal hago énfasis en que de León participó directamente en el delito de homicidio calificado y de que la señorita Rubiales fue la afectada, la ahora Oxisa, y como tal la víctima. Entonces, por eso yo como Ministerio Público debo de comprobar que es culpable de León. Pero bueno, les puse un ejemplo como Ministerio Público. Si desempeñan el rol de defensa, obviamente deben de desacreditar, es la palabra correcta, desacreditar cada una de estas actitudes, exposiciones del Ministerio Público para yo poder brindar mi teoría del caso y exponerla de manera clara y concisa. Bueno, como tal, estas son algunas cuestiones que desarrollé dentro de este tema. Espero y les haya gustado, interesado, y bueno, hasta la próxima.